Ok, estamos grabando. Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Gina Duar, yo soy cofundadora de la revista Binacional. Estamos transmitiendo desde San Diego y allá en Guadalajara tenemos la dicha y el honor de tener como invitado al doctor Ignacio Domínguez. Doctor, ¿cómo está usted hoy? ¿Qué tal, Gina? Muy bien, muchas gracias. Buen día para ti, para todos. Pues aquí listos para platicar acerca de estos temas médicos que a todo el mundo nos interesan. Claro que sí. A toda la audiencia que ahorita nos ve, el doctor Ignacio Domínguez representa a un grupo que se llama Grupo Sinapticón. Esto viene siendo como un clúster médico que está teniendo mucha importancia en la ciudad de Guadalajara para recibir a todo lo que viene siendo el turismo médico, ¿no? De México, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Guadalajara es y siempre ha sido una sede médica de mucha importancia. El doctor Ignacio Domínguez es un neurocirujano de muchísima trayectoria, muy reconocido y muy respetado dentro de la sociedad mexicana y sobre todo también dentro de sus colegas médicos. Doctor, platíquenos un poquito más de su especialidad. ¿Qué fue lo que lo llevó a decidir ser un neurocirujano? Muy bien, efectivamente, bueno, yo soy médico con la especialidad de neurocirugía. La neurocirugía es un área muy apasionante y es un área muy interesante porque nosotros nos dedicamos a estudiar y a tratar problemas que se originan en el cerebro y se originan en la médula, en la columna espinal, en la médula espinal y los nervios periféricos, que como todo el mundo sabemos, bueno, tanto el cerebro como la médula y los nervios son la parte más importante para poder controlar todo el funcionamiento del organismo, no solamente hablando de movimiento o de sensibilidad o de fuerza, sino que el cerebro controla prácticamente el funcionamiento, como decimos, de todo tu organismo. Y entonces, si a esto le aunamos el que no hemos descubierto hasta el día de hoy cuáles son todas las funciones y cuál es todo el potencial que puede llegar a tener nuestro cerebro, pues eso lo hace mucho más fascinante, ¿no? Eso siempre se ha dicho, ¿no? Que nosotros no usamos el 100% de nuestro cerebro ni por error, que hay muchas partes de nuestro cerebro que no hemos explorado realmente o explotado, se podría decir. Doctor, en el plano personal, usted tuvo una incidencia, tuvo usted una que se llama disautonomía. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la disautonomía? Y según tengo entendido, eso fue lo que lo motivó a empezar a estudiar el cerebro, ¿no? Sí, bueno, esto a mí me ocurrió esta condición, porque no es una enfermedad, Okay. esta condición, ya estando yo en mi vida profesional, pero característicamente fue algo que no conocía yo, no conocía la mayoría de los médicos con los que yo me relacionaba, y aún el día de hoy la disautonomía es una condición que se desconoce aún en el ámbito médico, y es un fallo que ocurre en una parte muy importante de tu cerebro, y entonces empieza a fallar todos los sistemas, todos los órganos de tu cuerpo, porque como dijimos al inicio, el cerebro es como el CPU de una computadora, es lo más importante y es lo que controla todo el organismo. Entonces, cuando yo me enfrento a esto y que empiezo a tener algunos síntomas, algunas sensaciones raras que ni yo podía identificarlas, de dónde venían, voy con varios médicos, ninguno me supo decir qué era, hasta que encontré a alguien que me dijo, tienes disautonomía. Entonces me pongo a investigar y me encuentro con que no solamente la disautonomía existe como una condición desconocida. Hay muchísimas enfermedades y muchísimas condiciones que no se han estudiado, no se han descubierto, ni se han propagado su información al 100%, y por lo tanto, bueno, pues eso nos prende como el foquito para decir, a ver, tenemos que enfocarnos más
a estudiar, a investigar qué es lo que está pasando con el cerebro, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer ante ciertas condiciones. Y bueno, en eso estamos también incidiendo nosotros. Es muy curioso que lo mencione porque yo cada día escucho más personas que también se quedan sin algún tipo de movimiento, sobre todo en sus extremidades, o movimientos involuntarios, y descartan Guillain-Barré, descartan tantos otros condiciones, como dices, no enfermedad, sino una condición. Entonces quiere decir que hay que seguir estudiando, ¿no, doctor? Hay que seguir estudiando y viendo, pues me imagino que patrones de síntomas para llegar a lo que viene siendo una posible, si no cura, una posible, pues para llevar una mejor vida, ¿no? Alguien que tenga esta condición. Claro. Ahora platíquenos un poquito. A la hora de usted estar en una cirugía, hay cirugías que son muy invasivas, pero también hay unas cirugías endoscópicas, ¿no? ¿Cuáles son para qué cosa? Porque me imagino que el público que nos está viendo le gustaría también estar un poquito más enterado de cómo son las cirugías dependiendo de la condición de cada paciente, me imagino. Claro, esto de la endoscopía es algo que nosotros estamos haciendo dentro de lo que llamamos la mínima invasión. La mínima invasión en lo que es el mundo de la medicina, que abarca todas las especialidades. La mínima invasión no es como una moda, no es como decir, ay, yo ya hago cirugías mínimo invasivas con incisiones pequeñitas. No, no es así. La mínima invasión es toda una filosofía, es entender que al paciente se le tiene que atender con toda la tecnología que se tenga disponible para minimizar los riesgos y se le debe de ofrecer las técnicas que le hagan menos daño al paciente. Okay. Yo siempre les he dicho a mis pacientes, el hecho de nombrar receta a lo que uno prescribe, eso está mal, porque una receta es algo que tú sigues, como las recetas de cocina, le pones tal cantidad de ingredientes y a final de cuentas siempre va a salir lo mismo y siempre va a salir el mismo sabor, etcétera, ¿no? Claro. Una receta para un paciente no es una receta, es una prescripción, porque cada paciente es diferente, cada persona responde diferente. Así también esto lo tenemos que tener en cuenta cuando ofrecemos un procedimiento o una alternativa de cirugía para aliviar o para disminuir los síntomas en una condición dada, ¿no? Siempre hay que escoger lo mejor para el paciente, individualizar cada caso, pero siempre pensando en la mínima invasión. Y la mínima invasión incluye técnicas como, por ejemplo, la endoscopía, que la aplicamos tanto en cerebro como en problemas de columna. Implica también hacer cirugías con neuromonitoreo, en donde estamos monitorizando cada parte del cerebro, la función de cada parte del cerebro, cada nervio que estamos manipulando, cada parte de la médula espinal, etc. Incluye también las cirugías endovasculares, en las cuales se mete un catéter, un tubito pequeñito por una arteria, que generalmente es una arteria en la pierna, y ese tubito, esa manguerita, ese catéter, se va llevando hacia donde está el problema, en el área cardiológica, lo llevan hacia el corazón, y es cuando ponen los llamados stents, que son como unos tubitos, hagan de cuenta que se meten en la parte interna de una arteria que se está cerrando y que está provocando un infarto al corazón. Lo mismo pasa en las arterias del cerebro. Llevamos esa manguerita, ese catéter hacia el cerebro, localizamos en dónde está el problema, que puede ser una arteria que se esté cerrando o puede ser una malformación, como por ejemplo las varices que salen en las piernas. Pueden salir también algo parecido a las varices en el cerebro, o un aneurisma, por ejemplo, que es un saquito que le sale a una arteria porque se adelgaza la pared de esa arteria, sale una bombita, un saquito, y el riesgo de esto, así como el riesgo de las malformaciones, es que puedan tronar, puedan reventar en un momento dado y provocan una hemorragia que en más del 80%
pueden ser mortales en el momento. Y los pacientes que no se mueren en el momento, que sobreviven después de que truena un aneurisma, la mayoría de ellos queda con secuelas muy importantes. Sí, con algún tipo de, sí, de discapacidad. También, doctor, yo creo que esta pregunta va a ser a lo mejor hasta para otra entrevista futura. Se lo pregunto como mujer, ¿no? De cierta edad, de los 45 a los 60 años, se ven muchos aneurismas, embolias, infartos al cerebro, como le llamamos aquí comúnmente. Me imagino que hay toda una plática pendiente acerca de cómo prevenir o cómo preguntar o qué análisis hacer como mujer de esta edad, qué es lo que yo tendría que ir con un doctor para ver cómo ando de mis arterias, de mis todo. Exactamente, acabas de tocar un punto muy importante que se refiere a la educación en salud hacia la población en general. ¿Por qué? Porque tenemos que difundir cuáles son los datos como pivote, los datos importantes que cuando una persona los detecta, ya sea en sí mismo o en algún familiar que tenga por ahí cerca, cuando detectan algunos síntomas importantes, puedan acudir rápidamente a un centro de atención médica. Hablando específicamente de las embolias, de las hemorragias cerebrales, eso lo estamos nosotros abordando actualmente acá, porque integramos lo que se llama una clínica de stroke. El stroke abarca tanto las embolias cerebrales, que es cuando se cierra una arteria y deja de llevar la sangre a una parte del cerebro y esa parte se muere prácticamente, o las hemorragias en el cerebro o en la médula espinal, que pueden originarse, como dijimos, cuando rompe un aneurisma, cuando rompe una malformación o cuando un tumor que está muy vascularizado se empieza a sangrar también. Entonces, hay en estos puntos la educación hacia los pacientes es bien importante, y acá nosotros en la clínica de stroke que tenemos integrada, tenemos un equipo multidisciplinario, porque la tendencia de la medicina ya no es de yo soy el médico especialista en esta partecita del cerebro y yo te atiendo y que te vaya bien. No, ahora la tendencia que se debe de tener es a formar equipos multidisciplinarios para atender integralmente al paciente. Entonces, en esta clínica de stroke, lo que tenemos es un equipo de neurocirujanos intervencionistas, etcétera. Tenemos un equipo de cardiólogos, cardiointervencionistas, cirujanos cardiovasculares, tenemos psicólogos, tenemos nutriólogos, tenemos todo un equipo, una infraestructura de equipamiento, de atención médica, una infraestructura también de personal bien capacitado para atender rápidamente a estos pacientes. Sí, esto me lleva también a la siguiente parte de nuestra plática, doctor. Guadalajara siempre se ha reconocido como la cuna de los médicos. Desde que yo era chiquita me acuerdo que todo el mundo se iba a estudiar a Guadalajara, medicina, y todos los doctores salían de allá, los médicos. Ahorita creo que Guadalajara está en el punto ideal para que su crecimiento de turismo médico se dé al máximo. Me platica de esta clínica de neurocirujanos, puros especialistas dedicados a eso. ¿Eso fue lo que a usted lo inspiró a formar lo que viene siendo el clúster médico Synapticon? ¿O cómo es que se le ocurre a usted formar el clúster médico Synapticon? Sí, mira, todo esto empezó hace muchos años. A lo largo de la práctica médica, yo me daba cuenta que siempre se enfocaba uno como médico a atender al paciente. Y era lo que te comentaba hace ratito. Muchos médicos se enfocan a su especialidad y se olvidan de que el paciente es un ser humano, el paciente es una máquina integral, solamente una máquina. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esta parte, y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que un paciente se pueda recuperar al 100% y se pueda reintegrar a sus actividades de la vida diaria o laborales o escolares en las mejores condiciones si no tomamos en cuenta al resto de su organismo y al resto de su entorno? Por lo tanto, fue que yo empecé a integrar este grupo
en el cual, como lo definimos nosotros, es atención médica multidisciplinaria, porque tenemos que entender que la salud no depende solamente del paciente como tal, como persona. Su salud o su mejoría en la condición de salud depende tanto de él como del médico, de los conocimientos que se tengan, del tratamiento que el médico le prescriba, pero también va a depender mucho de los cuidados que tenga el paciente, los cuidados que le da la familia, que es el núcleo más cercano, pero también de los cuidados que tenga en su red de apoyo, la red de apoyo social, que estamos hablando aquí entonces de los cuidadores, que pueden ser familiares o pueden ser externos, de los amigos, de los compañeros de trabajo, etcétera. Esa red de apoyo con la que cuentan los pacientes es lo que también nos ayuda a sacar adelante a una persona que sufre de algún problema de salud. Entonces ahí fue donde yo empecé a integrar, a hacer un grupo más completo, más integral, más multidisciplinario, para poder ofrecerle a los pacientes alternativas de solución mucho más eficaces. Claro que sí, doctor. Pues lo felicito porque cada vez nos damos cuenta que Synapticon crece, se unen más médicos de diferentes especialidades y pues eso le da a uno como paciente la seguridad de que va a estar en las mejores manos a la hora de ir a Guadalajara. Algo que en lo personal a mí se me hace muy importante como médicos es el diagnóstico. El saber que no hay nada peor que un paciente que no se siente bien, el estar, ¿qué tendré? Que lo traigan en vueltas y todo. Entonces, me imagino que Synapticon eso es lo que quiere lograr, ¿no? Que al llegar ahí sale el paciente ya con un diagnóstico para tomar las decisiones que siguen. Claro, porque nosotros tenemos muy en cuenta que para que el paciente le vaya mejor, tiene que atenderse en varios puntos. Tiene que atenderse desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, incluso desde el punto de vista espiritual. Un paciente, una persona, tiene que tener un equilibrio en todas estas áreas de su vida diaria. Y si no las enfocamos y las tratamos y las apoyamos al unísono, al mismo tiempo, entonces vamos a estar con pacientes que no llegan a obtener una recuperación de forma adecuada, ¿no? Entonces, en Synapticon nos estamos enfocando mucho a todo esto, a todas estas áreas. Tal vez el área espiritual pues queda un poquito fuera de lo que es todo este ámbito, pero sí hacemos énfasis en que también el área espiritual es importante y cada quien la va a atender de la forma como su fe o su dogma. Cultura, su fe, su dogma se lo indique, ¿no? Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que somos un ente global y por lo tanto el equipo multidisciplinario que conformamos en Synapticon nos enfocamos a atender de esa forma a nuestros pacientes. Perfecto, doctor. Pues me encanta que Synapticon piense en absolutamente cada etapa, cada elemento que constituye un ser humano, ¿no? Entonces también lo padre de Synapticon es que está en la ciudad de Guadalajara. Qué ciudad tan bonita, qué ciudad tan hermosa. Platíquenos, doctor, ¿por qué Guadalajara sería una opción lo máximo para ir a tratarse de lo médico? Sí, claro. Mira, volvemos un poquito a lo que es el entorno del paciente para obtener una mejoría en su estado de salud. Y aquí es muy importante que todo esto que mencionamos de el paciente, el médico, la familia, la red de apoyo social, se encuentren sustentados en un apoyo del sistema de salud adecuado. Un sistema de salud adecuado en el cual se cuente con infraestructura adecuada, hospitales de vanguardia, con tecnología de punta, con los mejores recursos de que se disponga para poder atender a los pacientes, hablándose de avances en tecnología como, decíamos, los resonadores, las tomografías, los sistemas para hacer neurocirugías guiadas. Yo hablo de mi especialidad, pero se puede aplicar en cualquier especialidad. Neurocirugías guiadas de forma virtual,
las cirugías que se hacen con el robot Da Vinci, etcétera, ¿no? En Guadalajara contamos con hospitales que cuentan con todo ese equipamiento, con toda esa infraestructura, y qué decir pues, del personal médico, ¿no? Somos médicos que estamos dedicados y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer y es nuestra misión, ¿sí? Muchas veces me preguntan a mí, ¿pero por qué neurocirujano? Yo siempre les contesto, bueno, uno cuando uno nace y cuando uno está en esta vida, uno tiene como un camino que seguir. Y la mayoría de las veces la vida te va diciendo hacia dónde tienes que enfocarte. Si tienes que enfocarte a ser un abogado, a ser un licenciado, a ser un médico, etcétera, pero lo vas descubriendo a lo largo de tus años, ¿no? De estudio, vida, de vivencias. Habemos otros, creo que somos los menos, que ya llegamos aquí con la consigna de lo que tenemos que hacer. Yo me cuento entre ese grupo. Yo desde niño, yo sabía que iba a operar cabezas. Yo decía, cuando yo sea grande, quiero operar cabezas, quiero operar cerebros. ¿Por qué? Pues no lo sé, es algo que ya se trae, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos hace también el enfocarnos al poder ayudar a la gente, al poder integrar equipos de trabajo con la finalidad de poder ayudar a todos los pacientes. Y también esto me hizo a mí despertar las ganas y el deseo de trabajar no solamente en la asistencia, en la atención de los pacientes, sino también en el área de enseñanza y en el área de investigación, porque yo creo que es muy importante el conocimiento que uno tiene, compartirlo, porque eso hace que el conocimiento global vaya creciendo y vaya generando más conocimiento a la vez. Entonces, estamos también enfocados dentro del grupo Synapticon en enseñar a las nuevas generaciones de médicos qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra filosofía, cuáles son las técnicas que utilizamos, cómo se debe de tratar a los pacientes, esos puntos finos que no solamente son puntos técnicos de una cirugía, de cómo hacer una cirugía, puntos finos en cuanto al trato humano que se debe de tener con el paciente. Y nos enfocamos también mucho a la investigación. Tenemos líneas de investigación en trabajos que han sido publicados en tesis que se llevan en los grados de licenciatura, maestría, doctorado, especialidad, etc. Entonces queremos enfocarnos siempre en todo esto que sabemos que va a redundar en más conocimiento, en más habilidades y en más humanismo para la atención de los pacientes. Claro, realmente ser médico es una vocación. Se nace con es un don el poder pues tratar al paciente, no solo el conocimiento científico, sino el trato que se tiene que tener con una persona que pues, tiene miedo porque no sabe qué es lo que tiene, si se va a aliviar, y el miedo es algo pues muy difícil de manejar siendo paciente. Doctor, ¿algún proyecto en el que esté trabajando actualmente? Estamos arrancando y estamos echando a andar, pues, y terminando lo que es la planeación de varias clínicas de atención. Así le llamamos nosotros, clínicas de atención. Son programas de atención específica de determinados problemas, determinadas enfermedades, pero todos enfocados en la atención multidisciplinaria. La red de Grupo Synapticon nos estamos enfocando, como te mencionaba hace un rato, a la clínica de stroke, la atención oportuna, rápida, eficiente y eficaz de los pacientes que están iniciando con problemas de una embolia, de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral. Tenemos también proyectos de una clínica de neurotrauma para poder recibir de forma adecuada y con la mejor tecnología a todas las personas que sufren de algún accidente. No llámese solamente los accidentes en carretera, los choques de vehículos accidentes pueden ser también accidentes laborales en los centros de trabajo,
que luego vemos verdaderos accidentes, verdaderas lesiones que dejan secuelas muy importantes porque no se atienden a tiempo o no se sabe dónde tienen que canalizarse. Accidentes en el hogar, que también son muy frecuentes, sobre todo en las edades límites de la vida, en los niños, claro, o grandes, o las personas grandes, ¿no? Que por su misma condición empiezan a perder reflejos, habilidad, etcétera, y sufren caídas, sufren quemaduras, sufren lesiones que también, bueno, pues hay que saber cómo atenderlas en casa, y hay que saber cuándo una persona que sufre un accidente se tiene que referir a algún médico. Entonces tenemos también una clínica de neurotrauma y bueno, estamos, como te decía también hace un rato, enfocados siempre a la atención, a la mínima invasión y a la atención disciplinaria. Doctor, en Sinápticos me imagino que será un clúster médico para toda la familia. ¿Va a tener desde neurocirujanos hasta pediatras o se van a especializar en ciertas áreas nomás médicas? No, tenemos una red médica muy grande en la cual vamos a poder atender cualquier problema que se tenga de salud. Nuestra red médica abarca todas las especialidades, tanto de pediatría como de la edad adulta o de la edad ya geriátrica, los pacientes de la llamada tercera edad. Perfecto. Tenemos una red bastante completa, muy grande, y bueno, lo que ofrece también el programa de turismo médico sináptico no es solamente la atención médica, ofrece también la atención alrededor de un paciente que viene a atenderse, por ejemplo, una cirugía de columna vertebral, llamémosle, o pongamos ese ejemplo, viene, se opera, al día siguiente se va de alta del hospital, pero ese paciente pues puede querer irse unos días a descansar a alguna parte. Hablando de Guadalajara, probablemente se quieran ir a Puerto Vallarta, que está aquí muy cerca, de vacaciones, a recuperarse de su cirugía, o quieran ir a conocer los atractivos que tenemos aquí alrededor, en la montaña, Mazamitla, Tapalpa, que son destinos turísticos de montaña, también muy adecuados para el relax, para el descanso, para irse junto con la familia a terminar su recuperación, etcétera. Tenemos toda una infraestructura en la cual el paciente va a llegar a Guadalajara, al aeropuerto, y desde que aterriza su avión, Sinápticos se encarga de recogerlos y acompañarlos en todo el proceso, trasladarlos a donde se tengan que llevar, al hotel, al laboratorio, al hospital, a su cirugía, regresarlos de nuevo, llevarlos a algún espectáculo que ellos quieran o que su familia quiera. Están recuperando. Vamos, tenemos toda esa infraestructura para que al paciente se le atienda como el paciente quiera y como su familia quiera. Queremos que se deje de ver la atención médica como algo que cause miedo, como algo que cause mucho incertidumbre. Queremos que la atención médica se convierta en vamos a vacacionar para recuperar la salud. Me parece perfecto, doctor Domínguez. Esto de Sinápticos, amigos que nos escuchan ahorita, sobre todo que están en el extranjero como en Estados Unidos, de cada aeropuerto hay vuelos a Guadalajara y casi directos de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Yo me he fijado. Entonces sería nomás hablar a Sinápticos y platicar. Me imagino que se canaliza con alguien que pueda ser el de la especialidad y se empieza a planear lo que es el viaje médico a Sinápticos en Guadalajara para empezarse a tratar. Es una ciudad familiar donde pueden ir con toda la familia, por si se tienen que ir lejos, sirve hasta para un descanso, para que el estar en una situación médica comprometedora no se sientan con ese miedo de no saber qué va a pasar. Y personalmente yo creo mucho en el médico mexicano, su trato, su amabilidad siempre ha sido para mí un punto y aparte, no nomás lo médico, sino que esa mano que
que te lleva a que tu salud va a mejorar y vas a estar en buenas manos, valga la redundancia. Entonces, doctor, ¿algún mensaje que usted quiera dar a nuestros televidentes aquí bueno, pues no televisión, pero sí por stream, que nos estén viendo en esta entrevista tan maravillosa que nos regaló la revista Binacional? ¿Algún mensaje, algún consejo médico que nos quiera dar? Claro, como decíamos hace un momento, no tengan miedo de atenderse. Siempre hay que procurar una atención oportuna de cualquier enfermedad, de cualquier padecimiento que tengan. Hay que perderle el miedo a la atención, hay que perderle el miedo a las cirugías, porque luego también eso pasa. Las cirugías cada día son más seguras, cada día tenemos equipamientos que nos permiten hacer cirugías ambulatorias, que el paciente se va a su casa el mismo día o máximo el día siguiente y se va caminando. Entonces hay que perderle el miedo a esto. Ténganlo por seguro que en Sináptico, en Guadalajara, se les va a atender con calidez, se les va a atender con calidad y sobre todo con humanismo. La mejor opción que ustedes pueden encontrar en turismo médico la tenemos aquí en Guadalajara y los esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. A todos los que nos ven, vamos a estar poniendo la información, teléfonos, correos, en donde se pueden ustedes comunicar si traen alguna inquietud de médica que quisieran ustedes pues descubrir lo que Guadalajara con el grupo Sináptico Médico les ofrece con todo el cariño. La revista Binacional también los ayuda a que conozcan a este maravilloso clúster médico en Guadalajara, Grupo Sináptico. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer, como siempre, saludarlo. Espero verlo en persona muy pronto y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Gina. Gracias a todos y que pasen un buen día. Gracias, doctor.